Conferencia del profesor Henry Vallejo Infante. Podcast, construcción colaborativa y colectiva para la educación propia en las comunidades estudiantiles. El profesor Henry Vallejo Infante pertenece a la línea de investigación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Caracas, línea de investigación rescate, conservación y gestión cultural del patrimonio tangible e intangible latinoamericano y caribeño. Un saludo afectuoso a las autoridades y responsables de este espacio virtual propiciado en el Instituto Pedagógico de Caracas. Al decano, Dr. Juan Acosta, a la subdirectora de investigación y posgrado, Dra. Zulay Pérez, y a la coordinadora de investigación, Dra. Arismar Marcano. Antes de esbozar mis ideas, quiero honrar con un fuerte abrazo en la distancia todo el esfuerzo y dedicación que siempre mantienen, además de expresar mi profundo agradecimiento por la invitación a esta cuarta edición del Encuentro Entre Líneas, espacio de reencuentro que en esta oportunidad nos llama a estar juntos y unidos en la construcción colectiva del conocimiento, más allá del distanciamiento físico. Estoy seguro que para todos estar aquí y decir presente ha sido un reto, especialmente por la complejidad de los acontecimientos detonados por la situación pandémica. Por eso quiero felicitar a los que no se conformaron con una realidad impuesta, que muchas veces se centra solo en las limitaciones del entorno, sino que por el contrario, vienen creando su propia realidad, energía que se suma para la co-creación que ahora en colectivo estamos generando en este armonioso y amoroso encuentro de saberes. Los obstáculos que de una u otra forma se nos vienen presentando son la oportunidad perfecta para creer en nosotros mismos, crecer como profesionales y especialmente como seres humanos, proyectando nuestra luz de vocación docente, humanista y de servicio sobre las turbias adversidades que se desvanecen cuando nos reconocemos aprendices ante los hechos inéditos y nos atrevemos a inventar o errar como lo manifiesta nuestro insigne Samuel Robinson. Les confieso que para mí, inteligente no es aquel que sabe más, sino ese que superando sus miedos y angustias, asume retos y transforma su entorno para conseguir el bienestar común y así ser feliz con su gente, liberándose de las ataduras de las quejas, los lamentos y los conformismos. Es por ello que quiero compartir con ustedes mi experiencia investigativa, la cual titulo Podcast, construcción colaborativa y colectiva para la educación propia en las comunidades estudiantiles. Pero antes de enfocarnos en el podcast, quiero hacer un pequeño recorrido por la problemática nacional que viene afectando desde mucho antes de la llegada del COVID-19 la presencialidad de nuestros estudiantes en las estructuras físicas de las universidades venezolanas. ¿Quién de la audiencia podría negar la problemática que el país viene padeciendo desde hace varios años con el abastecimiento de la gasolina, especialmente en el interior del país? Hecho que influye en la escasez del transporte público, sin olvidar los altos costos de los repuestos necesarios para mantener las unidades con un funcionamiento regular. A esto se le suma la desaparición progresiva del dinero en efectivo y el aumento de la delincuencia. Factores que desde mucho antes de la condición pandémica vienen afectando la movilización de nuestros estudiantes universitarios a los salones de clases. Desde mi punto de vista, la serie de acontecimientos vividos desde marzo del presente año hasta hoy, lejos de ser una calamidad, eran necesarios para movernos el piso y entrar en sintonía con el perfil del docente creativo, proactivo y transformador que tanto profesamos, para así empoderarnos en cuerpo y alma de esas frases repetidas muchas veces como muletillas, pero sin sentido consciente. El aislamiento físico, más no social, nos invita a resignificar
desde nuestras formas propias y haceres particulares la visión de una educación a distancia no vista desde realidades ajenas, con imaginarios diferentes a los nuestros, sino entendiendo la necesidad de una educación ajustada a la realidad sociocultural y económica que emerge desde la cotidianidad de nuestros colegas y estudiantes. En fin, un abordaje operativo más híbrido o mixto. Desde una reflexividad descolonizada y en coherencia con mis raíces ancestrales, me atrevo a presentar una mirada diferente sobre la educación, concebida como un hecho que trasciende lo sincrónico, generando contenidos que se proyectan incluso milenariamente. Digo esto porque para todos los nacidos y criados en territorio originalmente indígena, se nos hace familiar entender que nuestros ancestros transmitían y perpetuaban sus conocimientos no sólo desde la oralidad. Prueba de ello son los abundantes petroglifos que con toda la maravillosa carga simbólica de pensamientos complejos, místicos y muchas veces abstractos, con 7000 años de antigüedad antes del presente siglo XXI, contenían un mensaje que superaría todas las barreras de la presencialidad. Colegas, en los tejidos, pinturas y petroglifos se encuentra la base aborigen de una educación que no se limita a lo sincrónico para ser abordada. En otras palabras, allí identifico una ancestral primera generación de la educación a distancia. Por otra parte, con la invención de la escritura como sistema gráfico para representar el idioma, el cual pasa por diversas etapas que van desde la cuneiforme hasta llegar a los grabados sobre cueros y soportar trazos en pergaminos que dan origen a la Biblia como documento más influyente en el pensamiento humano por ser divulgado en masa a raíz de la aparición de la imprenta por Johannes Gutenberg en Alemania. Claramente se puede identificar una segunda generación de la educación a distancia que cierra con su versión más pedagógica, el estudio por correspondencia. Con el descubrimiento de las ondas electromagnéticas por Heinrich Rudolf Hertz en Alemania, aparece otra forma de compartir el conocimiento, no siendo esta mejor o superior, sino simplemente diferente, basado en la enseñanza de las ondas hertzianas y los recursos multimedia, donde el cine, la radio, la televisión y las cintas magnetofónicas de cassette y VHS protagonizan esa tercera generación. Posterior a esto, surge una cuarta generación asentada en las telecomunicaciones y la señal satelital, donde lo sincrónico, como las videoconferencias y la telefonía móvil, marcan la pauta al sentir la liberación del cable que ata la comunicación a un punto fijo. En la quinta generación, con el boom del Internet, aparecen modelos educativos a distancia más flexibles, que buscan generar ambientes tipo aulas virtuales, caracterizados por una plena adaptabilidad al tiempo y espacio del aprendizaje de los estudiantes, surgiendo el correo electrónico en 1996, el sistema de gestión de aprendizajes Blackboard Learn en 1997, la plataforma Moodle en 1999 y WordPress en el año 2003. Ahora, como se puede observar, ya los cambios no son tan lentos como milenios atrás. Con una dinámica más avasallante emerge la sexta generación, denominada académicamente modelo de inteligencia flexible, debido a la automatización de los procesos que se suman al protagonismo de los nativos digitales, destacándose los campus virtuales institucionales de las universidades, que crean para gestionar y organizar servicios administrativos, así como para desarrollar actividades educativas que respondan a las necesidades de la comunidad estudiantil desde una intranet. En la séptima generación, que forma parte de nuestra cotidianidad, se pueden ver los alcances de entornos sumamente interactivos, donde la web 2.0 nos lleva a nuevas formas de construir el conocimiento, superando la manera aislada o estática por una web dinámica
que se caracteriza principalmente por lo colectivo y lo colaborativo de las participaciones mediante diversas redes sociales, generando un sistema para compartir información a través del uso de dispositivos y software inteligentes. Ya expuesta mi interpretación personal sobre las generaciones que conforman la educación a distancia desde los ambientes estudiantiles venezolanos, debo decir que el 13 de marzo del año en curso, al enterarme de la suspensión de las actividades académicas presenciales, frente a la responsabilidad de cerrar semestre con mis estudiantes de investigación 1 y 2 del pregrado, junto a los estudiantes del doctorado en Cultura y Arte para América Latina y el Caribe de la UPEL y PC, además de darle continuidad a la formación del PNFA en educación indígena que se venía desarrollando desde la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson en el Distrito Capital, me embargó cierta inquietud durante un par de días, por lo que me autorreclamaba, ya que entre mi recorrido formativo viví los estudios universitarios supervisados de la Escuela de Educación de la Universidad Central de Venezuela y me empoderé a través de la Universidad Nacional Abierta en una educación a distancia basada en recursos telemáticos e informáticos. Saberes que de una u otra forma se complementaban con ese cúmulo de experiencias adquiridas en mi hacer de músico y educomunicador. De cara a ese panorama y con la necesidad de salir adelante por los compromisos pedagógicos, el conjunto de circunstancias me llevó a darme cuenta de que el momento para atreverme a formar parte de la comunidad co-creadora de contenidos 2.0 había llegado. Y el camino a transitar lo iniciaba al superar mis dudas y valorar las fortalezas. El punto de partida no era otro que asumir la capacidad transformadora, creadora, innata en mí como actor social. Por tanto, solo debía, como sujeto influyente sobre la realidad comunal de las dos casas de estudio donde desarrollo mi praxis docente, UPEL IPC y UNEN, usar mi energía no para preocuparme o quejarme, sino para creer, aportar, crear y dar solución, así como también identificar introspectivamente mis emociones y canalizarlas para atraer a los que piensan y vibran igual que yo. Ya armonizadas internamente mis energías, me dediqué a continuar con las evaluaciones de mis estudiantes de la cátedra de investigación propia del Departamento de Pedagogía, a través de diversos chats con Gmail, WhatsApp y mensajería de texto. Intenté propiciar encuentros asumiendo la plataforma Zoom para la interacción sincrónica con el estudiantado, pero me percaté enseguida que los niveles de conectividad en el país no nos permitían un adecuado desarrollo por esa vía. En esa búsqueda constante, pasé por la herramienta Masterclass, que al igual que la anterior son excelentes, pero no se ajustan a mi realidad internauta en Caracas y mis intereses pedagógicos. En ese momento decidí que no era la plataforma la que determinaría mi acción docente, sino el estilo de la entrega, socialización y evaluación de los contenidos, haciendo una inmersión en cómo la gente de la farándula se las ingeniaba para llegar a su público. Me topé con el formato Q&A, que no es otra cosa que responder a las inquietudes de un conglomerado. Y así desarrollé la penúltima evaluación en las materias a mi cargo en el IPC. Ese logro me generó gran confianza y me llevó a recordar las cápsulas audiovisuales que junto a un equipo de jóvenes realizábamos para la Biblioteca Rómulo Gallegos de Ciudad Bolívar, por allá por los años 90. Así que propuse a mis estudiantes que la presentación final de su monografía la realizaran con un audio entre 3 y 5 minutos. Eso fue un cierre exitoso para todos. Ellos superaron miedos, aprendieron a sintetizar su producción escrita, con la repetición de grabaciones se vieron obligados a mejorar la dicción y articulación de su oratoria y además podían compartir con todos sus aprendizajes, sin olvidar que nos sentíamos aliviados de dar un buen cierre a la asignatura a principios de abril. Claro,
Aún debía dar respuesta a mis estudiantes de la especialización en educación indígena de la UNEN y a los de la asignatura Raíces Originarias de la Multiculturalidad Latinoamericana y Caribeña del doctorado en Cultura y Arte. Con estos últimos fue todo más sencillo porque solo debían la entrega de un artículo científico, el cual enviaron vía correo electrónico y yo corregí para sus mejoras con el método de sombreado en colores. Pero no pasaba lo mismo con los hermanos indígenas del Programa Nacional de Formación Avanzada que integran la especialización en educación indígena, programa que al igual al pedagógico se basa en un diseño curricular sustentado en la presencialidad. El COVID-19 me llevó a repensar, explorar y replanificar cómo se darían todos los encuentros del semestre que apenas comenzaba. No tenía duda que el grupo de WhatsApp sería mi salón de clases, aprovechando como canales auxiliares para el apoyo operativo las llamadas telefónicas, la mensajería de texto y el correo electrónico. Pero, ¿cómo abordar contenidos básicos para su formación con la amigabilidad necesaria para que no se aburrieran? Fuese una clase profunda, en sapiencia, pero al mismo tiempo liviana para su descarga y disfrute. Bueno, les confieso que la primera vez que vi un podcast fue el de la animadora Erika de la Vega. Con su material me percaté que sus episodios usaban un repositorio en la plataforma de YouTube, liberando a los teléfonos, computadoras y correos del peso de los megas, aspecto muy favorable a nivel operativo cuando se van a producir varios contenidos digitales. Por otra parte, son producciones especialmente creadas para la comunidad 2.0, pero sin dejar de lado a los que no cuentan con la tecnología, ya que una vez descargado, se pueden reproducir en cualquier aparato multimedia de la actualidad, sean estos iPod, que es de donde viene el término, por la fusión de ese tipo de equipos portátiles con la expresión broadcasting, que traducido al castellano lo identificamos como radiodifusión. Estos productos también se pueden resguardar en CD, tablets, archivos de pendrive y MP3. Pero además es prácticamente un programa de radio llevado a la era digital, superando las barreras del tiempo y del espacio físico de una cabina, hecho que inmediatamente me hizo sentir a gusto por la experiencia como educomunicador adquirida durante mi paso por Radio Educativa de Venezuela, donde conduje por unos años el programa Bajo Tarima, que se basaba en realizar entrevistas a investigadores, músicos, artistas y cultores para generar un diálogo especializado que abordara diversas temáticas que conforman nuestra venezolanidad. Con esto, el formato dejaba la posibilidad de no asumir individualmente la creación de los contenidos. Después de escudriñar el material y visualizar otros podcasts de orden más especializado, como los dirigidos a músicos, amantes de los gatos, egiptología, tecnología, literatura latinoamericana y demás, estaba seguro que con llamar a colegas y amigos tenía la gente que necesitaba para iniciar el proyecto. Pero como sabemos, toda acción pedagógica universitaria se convierte en una investigación. Así que debía, sin grandes pretensiones, establecer algunos criterios mínimos que orientaran esa práctica. Algo que tenía más que claro es que me mantendría en el sistema de creencias descolonizador y emancipador con el que siempre he trabajado, pero aprovechando en esta oportunidad la dignificación de la educación propia, ya refrendada en el artículo 121 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que hace referencia de manera exclusiva para los pueblos indígenas. Interpretación que veo limitante frente a nuestras comunidades afrovenezolanas, las cuales también poseen herencias y formas propias de educar, así como las tienen las familias andinas, guayanesas, neoespartanas, caraqueñas, más aún cuando estamos sensibilizados y valoramos profundamente la diferencialidad geohistórica y espiritual de las localidades. Otro aspecto que consideré
Fue una metodología centrada en la praxis, coherente con mi intencionalidad científica para la transformación social, que diera respuesta a las condiciones históricas que estamos atravesando y a la vez atendiera la particular dinámica cultural de mis estudiantes, por lo que asumí la investigación acción participativa. Una de las cosas que me motivó a generar los podcasts fue la posibilidad de un intercambio de saberes colectivo y colaborativo en total horizontalidad con mis colegas y amigos. En cuanto a la creación, esta debía pasar por las fases de preproducción, producción y postproducción, sin perder el sentido emergente y flexible, ya que ninguno de los invitados debía sentirse atropellado por la velocidad de los acontecimientos. Todo lo anterior lo podía haber abordado y respetado desde el paradigma sociocrítico, ya que estos encuentros virtuales seguramente nos llevarían a consensos epistemológicos, valorando el pluriverso de interpretaciones subjetivas e intersubjetivas, no solo de los académicos invitados, sino de los estudiantes con los que se daba el debate en el grupo de WhatsApp al realizar la entrega del podcast. Procesos que se fueron mejorando y sofisticando a partir de la experiencia adquirida, haciéndonos a todos los involucrados más conscientes de los saberes y significados construidos como colectivo. Los co-creadores de los podcasts educativos fueron muchos, tanto que fue considerada por varios colegas a nivel nacional e internacional como una experiencia exitosa que valía la pena replicar como modelo para la gestión del conocimiento en colectivo, surgiendo de ella el primer Congreso Internacional Virtual, Espiritualidad y Educación del Ser en Tiempos de Reflexión, desde la Subdirección de Investigación y Posgrado del Instituto Pedagógico de Caracas. El diálogo transdisciplinario El Esequibo es Nuestro, con la participación de los centros de investigación CIMAPISA del IPC, CENIFEIFA de la UNEM, UNEARTE, UNEXCA, la Universidad Popular del Ambiente Fruto Vivas, el Centro Nacional de Historia y Fundambiente. Los podcasts Conversarte, moderados por la doctora Jenny González desde Belo Horizonte, en Minas Gerais, Brasil. El coloquio Lo Emergente sobre Educación a Distancia desde las experiencias comunales en el territorio venezolano, organizado por el Vicerrectorado Académico Territorial de la UNEM, el Forochat sobre las disertaciones contenidas en la tríada de podcast sobre Simón Rodríguez, nuestro Samuel Robinson, organizado por el Vicerrectorado Académico Territorial y la Dirección de Educomunicación de la UNEM. El podcast como producción colectiva para comunidades estudiantiles particulares y con intereses propios, una vez más se hace presente en esta oportunidad en el desarrollo de esta cuarta edición del Encuentro Entre Líneas. Y ya se está preparando paralelamente el foro abierto titulado Una oportunidad para la paz, bicentenario de la firma de armisticio y tratado de regularización de la guerra 1820-2020, donde se darán cita varias universidades del país y que, al igual que las experiencias antes mencionadas, consideran el podcast como la vía virtual más adecuada para desarrollar la dinámica colaborativa en la construcción del conocimiento. Esto sin mencionar que muchos colegas de otras universidades y territorialidades se vienen apoyando en los materiales ya generados, como la Universidad Nacional Abierta, Núcleo Nueva Esparta y la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez en distintas regiones, que se suman a todas las universidades antes mencionadas. Ahora bien, es importante identificar que un podcast es diferente a un podcast. El primero, que es con el que más trabajo por abrir desde la escucha al otro un mundo de interpretaciones maravilloso, es una serie de archivos que se pueden organizar en episodios, capítulos o contenidos de carácter multimedia, al que se tiene acceso mediante la web y debe contar con la interacción entre dos o más personas.
así que es de carácter colaborativo y colectivo. El segundo, o podcasting, es una versión audiovisual del primero, posee las mismas características del podcasting o podcast, pero entra en juego lo visual. Tiende a ser más utilizado por la gente de la farándula porque se vende más la imagen de los artistas. Académicamente, también es aprovechado en ponencias donde se necesita guiar a los estudiantes con gráficos, láminas de interés fundamental para la comprensión del abordaje temático, eje teleológico o especificidades muy esquematizadas. Para finalizar, ¿qué necesitamos para hacer podcast? Lo primero es internalizar que no es algo solo para los nativos digitales. Todos podemos hacerlo o participar en ellos como invitados. Solo hay que tener las ideas claras de lo que se quiere compartir con los estudiantes, partiendo de los intereses propios del colectivo. Por otra parte, es vital contactar a amigos, cultores, sabios, colegas o académicos para organizarse colaborativamente con los mismos estudiantes. Ellos de seguro saben mucho más que nosotros de cómo abordar el aspecto tecnológico. Entre los recursos se debe contar con un teléfono que grabe las disertaciones o un computador con micrófono, o ambos. Eso depende del estilo o acabado que se le quiere dar al producto. Por ejemplo, yo me apoyo en el WhatsApp porque todos los análisis y reflexiones los invitados me los envían a través de notas de voz. También utilizo un correo Gmail para acceder al canal de YouTube. Claro, esto es opcional. Hay mucha gente desarrollando sus podcasts desde Facebook Live e Instagram. Todo depende de la plataforma donde se sientan más cómodos. Para atreverse y ya, anímense y proyecten sus investigaciones a nivel mundial. Aborden junto con sus estudiantes contenidos propios que emerjan del arraigo de su entorno sociocultural y sean co-creadores de una construcción epistémica al mejor estilo 2.0. Infinitas gracias, bendiciones y como siempre digo, chao chao, se les quiere un montón.